Baja Sajonia, Alemania en 1927 y falleció en Orlenhausen, Renania del Norte-Westfalia, también en Alemania, en 1998. Fue hijo de una mujer suiza y de un cervecero alemán. Es considerado uno de los sociólogos más importantes e influyentes de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Su trabajo consistió en crear una renovada teoría de sistemas sociales con base en los conceptos de sentido y contingencia, lo que le permitió desarrollarse hacia otros temas como la biología, la filosofía y las ciencias de la complejidad. Su importante labor como investigador en temas tan diversos como la economía, la política, el derecho, las artes, la ecología y los medios de comunicación masivos continuaron después de haberse retirado en 1993 y culminó con su obra más importante llamada Die Gesellschaft der Gesellschaft, lo que se traduce al español como La Sociedad de la Sociedad, publicada en 1997, un año antes de su fallecimiento. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue miembro activo de la Luftwaffe. Al término del conflicto bélico, fue hecho prisionero por los ejércitos aliados y después fue liberado. Facultad de Derecho de la Universidad de Friburgo de Varsovia, hizo la licenciatura en Derecho a partir de 1946 y recibió su título de abogado en 1953. Fue becario de 1960 a 1961 en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, para estudiar Sociología y Teoría de la Administración. En 1966 inició estudios de Sociología en Durham, sección de la Universidad de Munster, al término de los cuales obtuvo su doctorado en Sociología. Desde 1953 comenzó a trabajar como funcionario en la administración pública. Su labor consistía en el estudio de los hechos y las conductas delictivas cometidas durante el régimen nazi. De 1956 a 1962 fue técnico del Ministerio de Educación de la Baja Sajonia. Los cargos académicos que desempeñó fueron: de 1962 a 1965 formó parte del Instituto de Investigación de la Escuela Superior de Ciencias de Administración de Siria. De 1966 a 1967 fue profesor interino de Sociología en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Munster. En 1968 fue profesor de Sociología en la nueva Universidad de Biel de la Facultad de Derecho de la Universidad de Manchester. De 1970 a 1973 fue integrante de la Comisión para la Reforma de la Carrera y profesor invitado de la Universidad de Frankfurt. En 1974 ingresó como miembro de la Academia de Ciencias de Queensland del Norte. En 1975 fue profesor huésped de la New School for Social Research de Nueva York, Estados Unidos, y en 1980 de la Universidad Eton, Canadá. Los títulos de sus libros publicados son Ilustración sociológica y otros ensayos en 1973, Fin y racionalidad en los sistemas, sobre la función de los fines en los sistemas sociales, 1983, Sistema jurídico y dogmática jurídica en 1983, Sistemas sociales en 1984, El amor como pasión, la codificación de la intimidad en 1985, La sociología del riesgo en 1991, Sistemas sociales, lineamientos para una teoría general en 1992, El sistema educativo en 1993, Teoría de la sociedad en el mismo año, Teoría política en el estado de bienestar en el mismo año 1993, Poder 1995, Confianza en 1996, Ciencia de la sociedad en 1996, Introducción a la teoría de sistemas en 1996, Teoría de la sociedad y pedagogía en el mismo año, Organización y decisión, Autopoiesis, acción y entendimiento comunicativo en 1997, Observaciones de la modernidad en 1997 y en forma póstuma se publicaron en español los siguientes libros: La realidad de los medios de masas en el 2000, La política como sistema en el 2004, Derecho de la sociedad en el 2005, Arte de la sociedad en el 2005, Sociedad de la sociedad en el 2007 y Religión de la sociedad en el mismo año. Es considerado uno de los mayores exponentes mundiales de la teoría de sistemas, con énfasis en la modalidad de los sistemas autorreferenciales. Así, desarrolló el concepto de los sistemas autopoiesis. Desde la década de los 80, sus obras empezaron a ser traducidas y reconocidas
en Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y algunos países de Iberoamérica. Su pensamiento se desarrolla en múltiples direcciones, desde la política al arte, desde la economía a la religión y desde la cultura a los medios de comunicación. Todo aquello que alcanza al sistema social desde una óptica que desplaza la acción del centro teórico de la sociología y que la sustituye por la comunicación. La comunicación, en su visión, adquiere un valor central, definidor y autorregenerador de la funcionalidad de los sistemas. Está clara la proximidad de Parsons, de quien aprendió su estructural funcionalismo revisado a la luz de la teoría de los sistemas. Superpone y sintetiza diversas influencias teóricas, distintos planteamientos analíticos de la realidad, acentuó el carácter sistemático del análisis. Esto es la referencia de Bertalanffy. Pero también hay rastros fenomenológicos traídos de Husserl y cibernéticos de Wiener. Más aún de la cibernética de segundo orden y del constructivismo radical de von Förster, sin olvidar la decisiva influencia en el refinamiento que su teoría sobre los sistemas adquiere en la autopoiesis de los chilenos Maturana y Varela. Interesa a Luhmann más que la estructura de los sistemas, aspecto que ocupará preferentemente a Parsons, sus funciones, sus sentidos, los valores que los diferencian. Así, en una sociedad compleja, el sistema social se subdivide en sistemas especializados, con autonomía propia, en los que la comunicación interna se convierte en el elemento definidor y reductor de la inseguridad e incertidumbre, que nace de la complejidad. La comunicación es la que hace a los sistemas y los diferencia, y no los individuos que aparece en el planteamiento de Luhmann. En los entornos o ambientes de esos sistemas, los sistemas político, económico, cultural, etc., se identifican y regeneran por la cultura, por la información especializada que procesan, que les da inseguridad y resguardo en un entorno complejo, donde se produce información inacabable y no pertinente a sus necesidades.